Continuamos en lo sobrenatural. Y seguimos. Es algo maravilloso entender esta parte y quiero leerte una porción de la palabra de Dios en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Espero que esté atento a la pregunta que estuvo leyendo la pastora, porque la vamos a desglosar en un momento. Quiero que preste atención a este texto bíblico, Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, Amén. sí, la pregunta que hizo la hermana fue, me da miedo cuando alguien cae bajo el efecto, bajo el poder o bajo el ataque de un espíritu inmundo, y eso le da miedo. Y entonces la pregunta mía es, ¿cuál sería la mejor solución? ¿Dejar a la persona con su espíritu inmundo que se vaya a sí mismo para la casa, o, como dice la palabra, libertar al cautivo? Entonces, hay un aroma, hay un espacio, hay un ambiente, una atmósfera sobrenatural en donde, como todos los dones se activan en ese momento y hay alguien con un espíritu inmundo, pues no tenemos ni siquiera que llegar a tocar a la persona. La misma atmósfera hace que todo el que está siendo oprimido o esclavizado por un espíritu inmundo, pues el espíritu no resiste. Eso es lo que pasa, el espíritu no resiste esa presencia porque es algo demasiado poderoso, que entonces el espíritu tiene que salir. Y cuando el espíritu va saliendo, muchas veces hace algunas manifestaciones que se pueden ver visiblemente. Anteriormente vimos un testimonio de una hermana de la iglesia en donde ella decía que cuando el espíritu que ella sentía o la opresión que ella sentía iba saliendo, ella vomitó. Ella tuvo que ir al baño. Muchas veces vemos esas manifestaciones espirituales de maldad que cuando van saliendo también la podemos ver de manera visible. Cuando van saliendo, otras veces salen solamente de manera invisible, pero cuando la persona es libertada, hay una restauración en la vida de la persona que inclusive se puede ver física y visiblemente. Su rostro cambia, su cuerpo cambia, su rostro se embellece y resplandece. Y eso me acuerda una palabra que hay en Éxodo, en donde cuando dice que Moisés bajaba de estar en la presencia de Dios e iba a ver al pueblo y hablaba con el pueblo de Israel, su rostro resplandecía. Poderoso. Y entonces cuando estamos dentro de esa presencia y hay una liberación, toda la persona física y espiritualmente cambia. Entonces creo que sí es muy necesario, aunque dé miedo, es tratar de que la persona salga libre de ese momento, de ese espacio, de ese lugar. Sí, no, y eso se da de manera, diríamos, natural, cuando lo sobrenatural comienza a operar. Por ejemplo, nosotros no podemos manejar. Allá en la iglesia de nosotros vemos esa parte. Nosotros comenzamos a orar, comenzamos a adorar, y cuando lo sobrenatural toma el control de la atmósfera, hay manifestaciones. Cuando Jesús llegó en una ocasión a una sinagoga, dice la palabra de Dios que había una persona sentada adelante y estaba endemoniada. Y desde que Jesús comienza a hablar, dice que se manifestó el demonio. Porque cuando el reino, el poder sobrenatural llega, lo que no es de Dios se va a manifestar. Porque eso es lo que hace lo sobrenatural. Pero ¿qué pasa? La persona que dice, bueno, yo tengo miedo. Hay que entender esto. A veces nosotros, cuando está una persona manifestando un espíritu que no es de Dios, a veces nosotros no estamos conectados con Dios. A veces nosotros estamos visualizando eso, lo que está pasando, y nos desconectamos totalmente de Dios. Yo quiero ver, a ver, como la curiosidad. Entonces comienzo a operar en lo natural. Es bueno que la persona que le da miedo, una recomendación, comience a orar y a conectarse con Dios. Sí, ¿no? Y recordar que cuando se activa lo sobrenatural, al ponerse a funcionar todos los dones, ahí mismo empieza a trabajar el don de liberación, el don de profecía, el don de sanidad, y todos esos dones empiezan a manifestarse, que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo que todo eso empieza a suceder al mismo tiempo, en donde el que estaba enfermo de repente se levanta de una silla y dice, wow, estoy sana, el poseído
poseído termina sano, termina libre, y todo eso empieza a moverse al mismo tiempo, pero el no conocer ese poder sobrenatural en las congregaciones, en las iglesias, en nuestras vidas, en las casas, nos estamos perdiendo de toda esa riqueza, de toda esa manifestación que está al alcance de nuestras manos. En pocas palabras, yo creo que podemos entonces decir que una respuesta breve para eso es: ¿por qué asustarme? Si la causa de esa manifestación demoníaca es una presencia de Dios sobrenatural, entonces significa que yo estoy a salvo en ese ambiente. Claro. No tengo que temer si la persona de al lado cayó en una manifestación demoníaca. Eso es solamente una evidencia que el Espíritu de Dios está rondando. Sí. Lo importante en ese lugar. cuando pasa todo esto es que la persona esté congregada, que esté bajo la supervisión de un pastor, Sí. para que ese pastor instruya a esa persona y le haga saber que ese espíritu o esos espíritus que han salido de ti y no pueden tener acceso a volver, porque ellos van a querer volver. Así Él va a mismo. querer volver porque entiende que esa era su casa, de donde salió, pero ya bajo la guianza y la dirección de un pastor, para que toda puerta se mantenga cerrada y eso que salió no pueda tener acceso a entrar nuevamente. Eso es bueno, hacer esa salvedad y Claro. prudente, porque no solamente fue que la persona salió libre y ya todo pasó ahí, todo quedó arreglado, perfecto, ¿no? Cuando la persona es libre, empieza a manifestarse en toda su vida un cambio Claro, en su así mismo es. matrimonio, un cambio en su vida laboral, un cambio en su vida física, en su salud, en su finanza, en todo, empieza a haber un cambio, pero eso no quiere decir que eso que salió no va a tratar de volver a entrar. Eso es bueno también sellarlo y darte esta información. Ok, Amén. ahora vamos entonces a La hacer tercera una pregunta. breve pausa. Pero primero le vamos a hacer la pregunta. Sí, La bueno. tercera pregunta antes de esta breve pausa La es, tercer pregunta. la tercera pregunta, si yo oro, si yo cubro mi familia y mis hijos, ¿por qué entonces me atacan todavía los demonios cuando duermo? Eso está interesante. Está interesante, Muy pero vamos a ver interesante. un breve drama de los niños y cuando volvamos nosotros vamos a tener todas las respuestas. Ay, yo tengo un saco de sal encima. Yo voy a jugar un palé, como dice Dios, ayúdate y que yo te ayudaré. Y la banca me ayuda a mí. Buenas. Buenas. Dame un 308 y 208. Tome, suerte. Ay, voy a ser millonaria. Ay, yo soy cristiano, pero voy a jugar un par de hasta que ese hermano de la iglesia me vea. Buenas. Buenas. Deme un 100, un 30. Hermano, ¿van a un besito por ahí? Ok. Hermano, ¿usted está jugando a la lotería? No, es una recarga para llamar a mi familia. Más o menos, ahí más o menos. Dámelo, corre. Señor, ¿usted es cristiano? Sí. Pero de la secreta. Bueno. Dios le bendiga. Amén, mi pastoraza. Dios le bendiga más. Amén. Aleluya. Ustedes saben que ustedes tienen que estar buscando en comunión con Dios, porque Dios es que lo ayuda. ¡Ay! ¡Pastora! Mire, el hermano está jugando un palé. Oiga bien, mire. Óigalo, míralo ahí. Pastora. ¿Qué pasó? Porque la pastora tiene la presión tan baja. Lo que pasa es que un hermano está jugando el palé, lleva 10 años en iglesia. Ya está despertando, vamos a pararla. Ay, pero ¿qué me pasó? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que el hermano no está jugando un palé. Hermano, chupa, venga para acá. ¿Cómo usted me va a hacer eso, hermano? Si usted sabe que usted lleva más de 10 años en la iglesia. Ay, yo no puedo creer eso. Porque yo no tengo dinero en mi casa y necesito tener dinero para
Ay, hermano Chumpa, ore, para eso está Dios, para que usted le dé la honra y la gloria a Él, no para estar haciendo otras cosas. Venga, yo necesito que usted esté más en oración. Vamos a hacer una oración. Ay, Señor, yo te pido por el hermano Chumpa. Ay, Señor, que pueda sentir tu presencia. Amén. Ya me siento mejor. Gracias, pastora. No hay de qué. Tome su papel y bótelo. Ya soy libre, no vuelvo a jugar lotería. ¡Amén, hermano Chumpa!